hoy, pero bueno, hoy vamos a iniciar con la apertura de la Semana del Envejecimiento Saludable. Es una semana que va desde el día de hoy, del día 21 de septiembre al 25 de septiembre, donde se van a dar diferentes actividades. Hoy vamos a tratar un tema con mucha actualidad y quizás con mucha preocupación, no solo por la población en general, sino también por los médicos en particular, que es el aislamiento en situación de pandemia. Eso es una situación inédita, o sea, no solamente en el país, sino también en el mundo. Y esto nos obliga a nosotros como personal de salud a tratar de buscar y obtener todas las herramientas necesarias para poder superarla. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por este lugar, gracias a todo el equipo de Neurociencia Buenos Aires, amigos conocidos, amigos de toda la vida, de tantos trabajos juntos, y veo el grupo conformado con la solidez que trabajan. Quiero también agradecer acá a mis compañeros de médicos municipales, a nuestra secretaria de Acción y Seguridad Social, a Fendrik, un hacedor de nuestra institución, y todo bueno, Aldo, funcionario y también parte hacedora de esta institución, que en el fondo lo somos todos nosotros, todos los acá presentes, hacedores de la salud pública. Y cuando hablo de salud pública, hablo del hospital público y de todas las cosas que conlleva todo esto. El tema es interesantísimo, me parece muy bien todo este apoyo que también tiene la legislatura. Les deseo lo mejor. Seguramente el trabajo siempre trae buenos resultados. Y ustedes lo hacen con tanto fervor, con tanta intensidad y fundamentalmente con compromiso, convicción y conocimiento. La neurociencia es un gran paraguas que cobija a muchas disciplinas que interactúan, que ninguna reemplaza a ninguna otra, no vienen a reemplazar ni a la neurología clásica ni a la psiquiatría clásica, sino que se acompañan multidisciplinariamente para obtener el mejor diagnóstico y así utiliza la investigación básica que la traslada rápidamente a la investigación clínica, en lo que hoy se conoce como la medicina translacional, y de pronto podemos descubrir o podemos desentrañar muchas enfermedades neurológicas con floridas manifestaciones psiquiátricas y muchas enfermedades psiquiátricas con evidentes signos y síntomas neurológicos. El planteamiento de lo que es este aislamiento y la segunda parte, la segunda parte de mi presentación va a ir dirigido hacia qué herramientas deberíamos plantearnos y cómo deberíamos aprender de todo esto. Y en esa publicación yo tomé una modificación de un gráfico que me parece súper inteligente y que nos muestra que cuando estamos hablando de las enfermedades relacionadas al COVID, hay una ola de morbimortalidad que tiene que ver con el COVID propiamente dicho. Pero en paralelo con eso hay una ola de morbimortalidad de enfermedades no COVID, que son las enfermedades que teníamos, que tenemos y que vamos a seguir teniendo durante toda nuestra vida y que de alguna manera tenemos que tener en cuenta que porque existe el COVID no dejan de existir esas enfermedades. Pero esto además se agrega en el hecho de que existen las personas mayores, existen enfermedades degenerativas, existe el envejecimiento y que el confinamiento social, el aislamiento social actúa sobre todo esto, generando un deterioro, generando un impacto muy grande que tenemos que tener en cuenta. Pero esto no termina acá y como nos decía Aldo, no es solo pensar en lo que antes llamábamos lo orgánico, porque hoy sabemos que es todo orgánico, pero lo que antes llamábamos lo relacionado al orgánico propiamente dicho, sino que todo esto nos genera un impacto psicológico, un estrés que tenemos que tener en cuenta y tenemos que predecir hacia adelante. Las personas mayores de 60 años con el
aislamiento social, y recuerdo un poco lo que dijo Aldo y lo que dijo el doctor Gilardi también, llevamos 185 días de recomendaciones, y recomendaciones de suspender las visitas familiares, las actividades, la asistencia médica y la rehabilitación. Los resultados de todo esto implican un gran impacto psicológico, gran ansiedad, gran irritabilidad, deterioro de los síntomas cognitivos, aumento o aparición de trastornos de conducta y un gran manejo que yo llamo, y esto es algo personal, irracional de pacientes y de cuidadores. Todo esto implica, como yo decía antes, que uno no tiene solo que ver el árbol, tiene que entender todo el bosque. Y desde Neurociencia Buenos Aires, prácticamente desde el primer día nos planteamos esto. Y de hecho los invito, el link que está ahí puesto, si no se los mandamos, no solo se registró sobre el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sino que además se mandó a la Asociación de Alzheimer Internacional recomendaciones para personas con deterioro cognitivo, recomendaciones para adultos mayores y recomendaciones para el personal de salud en el contexto de la epidemia, pero recomendaciones no solo de qué tenemos que hacer con el virus, sino recomendaciones de qué tenemos que hacer con nuestra vida. Entonces, lo que queríamos era tratar de empezar a hacerle estas preguntas en primera persona, ¿no? ¿Cómo ustedes han vivido la pandemia y qué piensan sobre algunos aspectos de ella que tienen que ver con no solamente el funcionamiento como médicos, sino también el funcionamiento social como individuos de cada uno de nosotros? Alejandro me va a acompañar en esta misión, así que hola Alejandro, ¿cómo te va? Hola Román, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. Ale, ¿querés empezar con las preguntas que habíamos pensado para hacerle al panel? Sí, absolutamente, absolutamente. Por supuesto que es una cuestión coloquial, es una cuestión de escuchar a aquellos que tienen más experiencia, saber cómo la estamos viviendo, cómo la estamos pasando. Ahora, a 6 meses de estar con medidas restrictivas, en cierto sentido y en algunos aspectos, digamos, aliviadas, pero de todas maneras son medidas muy difíciles de sobrellevar. Y así entonces empezaron a aparecer, digamos, lo que antes era, lo recibimos de buenas maneras y comprendiendo la situación, empezaron, digamos así, las molestias, y entre ellas el cansancio, la resignación, la nostalgia de otros tiempos y los quiebres de emociones. Fue un momento en que puedo resumir prácticamente en 3 palabras. Sentí mucha preocupación, incertidumbre y miedo. Miedo porque era una enfermedad que no conocíamos, no sabíamos bien su comportamiento, no había ningún tratamiento eficaz y salvo el confinamiento, el aislamiento social obligatorio, no había otra forma de prevenirla. Los medios en ese momento nos alarmaron, porque nos mostraban imágenes de ciudades vacías por el aislamiento social, nos hablaban de miles de muertos, nos hablaban de sistemas de salud que no podían dar respuesta a la población, que eran incapaces de dar respuesta. Y realmente cambiaba todo, cambiaba nuestra forma de vida. No podíamos seguir viviendo como antes. Íbamos a estar lejos de nuestros familiares, íbamos a estar lejos de nuestros amigos. Yo como médica iba a tener que salir a trabajar porque era parte del personal esencial, pero también estaba en el grupo de personas de riesgo por la edad. COVID, de comienzo, lo tomé un poco como la intrepidez, creo que tenemos los médicos cuando entramos a una sala de pacientes o cuando atendemos en el consultorio, es decir, una enfermedad más. Con el tiempo es como que se fue haciendo más notoria esta situación y con más molestias. Y
al aislamiento como síntoma que vemos en la depresión, síntoma que vemos en las esquizofrenias, y como molestias, como inconvenientes, como soledad, y desde este punto de vista, con tantos meses de aislamiento, como una cuestión crónica. El temor a la enfermedad por pertenecer a una zona etaria vulnerable, ¿no? Aún así, atiendo a los pacientes por teléfono. Yo creo que de estas palabras justamente, fíjense que de la primera situación planteó Edgardo curiosidad, Liliana planteó preocupación, incertidumbre y miedo, y Marta intrepidez, y cómo se asimila todo a lo que es un médico, ¿no? El hecho de la curiosidad, luego el valor preventivo de tener cuidado contra aquello que no conoce, como para justamente hacer las cosas prolijas, y de última, justamente ir en eso intrépido que habla Marta, respecto a que sabiendo de todos los problemas a los cuales uno se enfrenta, igualmente hacer mella eso, ¿no? La primera recomendación que todos tuvimos fue el aislamiento social obligatorio, ¿no es cierto? Inmediatamente a los 10 días la OMS cambia el término de aislamiento por distanciamiento social, ¿no? Y rápidamente después también a las pocas semanas cambia el concepto de distanciamiento social por distanciamiento físico. En realidad, para no contagiarnos del coronavirus, lo que necesitamos es distanciamiento físico. No necesitamos ni aislamiento, los sanos no necesitamos aislamiento, y tampoco distanciamiento social. Ahora, ¿cómo manejaron ustedes estos términos y este concepto de distanciamiento físico? ¿Cómo lo llevaron a la práctica en su día? Digamos, bueno, tanto Liliana como Marta siguen viendo pacientes. ¿Cómo implementaron estos cuidados de distanciamiento físico? Desde el punto de vista del trabajo, yo creo que, bueno, frente a lo que yo les comentaba, estas sensaciones iniciales, la única forma de poder como médico sobrellevar todo eso es ponerse en acción, empezar a trabajar y organizarse. Empezar a cuidarse uno, o sea, con los elementos de protección personal que teníamos, y también en organizarse, digamos, como comunidad médica dentro de la institución, también en lo que es esto del distanciamiento, la protección, el barbijo, la máscara, y lo que antes nos costaba acercarnos para tener una charla, después, si éramos pocos, ya nos fuimos adaptando, y hoy en día, si somos poquitos, ya cuando nos encontramos, cada uno toma distancia, nos sentamos y conversamos. Otro tema es el distanciamiento con la familia. A mí, como abuela que soy, de 4 nietos hermosos, me costó y me sigue costando muchísimo. Al principio tuve sensación de tristeza, esa es la verdad, de estar alejada de mis nietos, que la verdad me revitalizan como a todos los abuelos, ¿no? Y después fui encontrando caminos alternativos. Toda la tecnología nos ayudó mucho en esto. Empezamos a hacer videollamadas, hasta hemos hecho cumpleaños por Zoom, festejar los cumpleaños de algún nieto por Zoom. Tengo un cuarto nieto que todavía no he podido tener en mis brazos, o sea, lo conozco por Zoom o porque lo tuve a 2 metros de distancia, pero nunca lo pude abrazar todavía. Y actualmente ya también estamos incorporando lo que son las salidas al aire libre. Nos encontramos con los nietos en una plaza o en algún lugar, generalmente un espacio verde, tomamos el distanciamiento social, pero podemos compartir, ellos andan en bicicletas o en sus monopatines, charlamos un ratito, y lo que tratamos de hacer es un poco transmitirle a los chicos que todo esto, ser positivos, transmitirle a los nietos que todo esto va a pasar y que vamos a poder vivir como vivíamos antes, comiendo todos juntos, yendo a buscarlos al colegio, todas las actividades que en general hacen la mayoría de los abuelos. Respecto del distanciamiento,
básicamente lo tomé con fastidio, con desagrado. Tengo la impresión que obstruye, que impide, traba el diálogo gestual, el diálogo corporal, la sensación y la emoción de la cercanía. Es como que frena muchos niveles de la comunicación. En realidad, cuando comenzó este periodo de confinamiento obligatorio, lo tomamos de buena manera porque no había otra solución y sabíamos que no había una vacuna, no había ningún medicamento específico. Entonces, en realidad, había que tolerarlo de la mejor manera posible. Por supuesto que a medida que fue pasando el tiempo, fuimos experimentando otras sensaciones. Yo, por ejemplo, vivo solo, soy adulto mayor, y entonces, bueno, pero tengo una vida social bastante plena, entonces, lógicamente, se empezó a notar la falta de las reuniones familiares, la falta de las reuniones con mis queridos amigos, aunque solo sea para tomar un café, para compartir una comida o un almuerzo. También estaba presente un tema que era que los chicos sentían mucho este quiebre que hubo entre el vínculo de los abuelos y los niños. Y ahí también fue hacer de soporte, de explicarles un poquito a los papás que los abuelos habían tenido, digamos, un papel muy importante hasta ahora en toda la actividad familiar. La mayoría de los abuelos colaboran en el cuidado, en ir a buscar a los chicos al colegio, de llevarlos a otras actividades extraescolares, les leen cuentos, comparten reuniones, y la verdad que ese vínculo es tan importante como para los chicos como para los abuelos. Y también mostrarles alternativas, las mismas cosas que yo puse en práctica para mi vida personal como abuela y la relación con mis nietos, también trataba de transmitirlo a las familias como algo de utilidad para mantener ese vínculo. Otra alternativa donde el vínculo siguiera fortaleciéndose y no hubiese ese quiebre como lo vivían. Los chicos preguntaban muchísimo, preguntaban mucho y se asustaban también por los abuelos. ¿Qué les va a pasar a los abuelos? Porque escuchaban las noticias. Así que eso fue algo que me ayudó. El trabajo, la actividad cotidiana, el trabajo hospitalario, implementar también la gente cómo vivió. El paciente se alejó de los hospitales, no solamente porque cambió la consulta, sino porque ellos vivían como, yo creo, pensando, el COVID-19 está en los hospitales. Entonces tenían miedo de acercarse. Eso fue difícil y tratamos de que todos los servicios tuvieran una consulta para satisfacer la demanda de aquel paciente que se acercaba al hospital. O sea, nunca cortamos la atención de los consultorios externos. Y creo que eso, hacer cosas positivas, mantenerse en actividad, estar con el pensamiento fuera de lo que nos mostraban los medios, no estar con el pensamiento ahí, creo que es lo que ahora esa es mi vida actual y ya no estoy tan preocupada por las primeras sensaciones. Los adultos mayores creo que somos los que estamos respetando más este sistema de aislamiento social. En cambio, a medida que pasa el tiempo y se nota cierta rebeldía propia de la juventud, que, digamos, inclusive habiéndose liberado en algunos aspectos las restricciones, ellos abusan. De todas maneras, nosotros sentimos ese aislamiento, ¿no es cierto? Y lo aceptamos porque, como dije antes, no hay otra solución hasta que no aparezca
realmente la vacuna que quizás sea lo suficientemente efectiva para resolver este grave problema. ¿Cuáles creen ustedes que son los cambios sociales que van a venir después del COVID, ¿no? Es una pregunta difícil, porque yo creo que lo vamos a ver más adelante, pero uno tiene algún pensamiento respecto a los cambios sociales, por ahí se dan o por ahí no. Pienso que algunas personas van a tener algunos problemas de volver a sus relaciones, a sus afectos, porque esto les ha generado desconfianza, inseguridad, así que puede ser que haya alteraciones, pero creo que eso con el tiempo, la gente sana, digamos, mentalmente sana, va a ir resolviéndose. Algo que me parece fundamental destacar es que creo que la gente va a valorizar más lo que es el sistema de salud, el sistema público de salud. Va a valorizar más también el trabajo de los médicos día a día, porque lo ha visto en el curso de estos 6 meses. O sea, el recurso humano hay que valorizarlo porque creo que los médicos tuvieron un gran compromiso frente a esta pandemia. Un gran compromiso y además muchas veces dejando su salud a un segundo lugar, que pasase a un segundo lugar, porque fueron afectados también por la pandemia. No por ser médicos no somos afectados en estas situaciones, seguramente, y también seguramente va a quedar algún atisbo, alguna secuela en nosotros, todo este esfuerzo, lo que vivimos día a día, porque vivimos situaciones difíciles en las familias que han perdido familiares lejos de ellos, que ni siquiera les han podido dar la mano. O sea, esto de que se habla a veces de morir en soledad, es difícil para el que parte, pero es difícil también para la familia que no pudo hacer ese cierre de acompañamiento con el ser querido. Bueno, espero que sea útil, pero también vamos a tener muchos problemas, como decía Marta, como decía Naldo, como decía Ricardo, muchos problemas de salud mental, tanto en los adultos como en los chicos. Y ni digo en los que ya tienen problemas de salud mental, ¿no? En eso las cosas se van a empeorar, me parece. Van a ser mucho más sintomáticos y van a aparecer nuevas patologías. Quiero expresar mi admiración, mi respeto y mi orgullo por los colegas médicos y el personal de salud en general en la forma que ha trabajado y sigue trabajando en los hospitales públicos o en la esfera privada, atendiendo a los pacientes del COVID y en una tarea descomunal en horarios importantes, que puedan llegar al agotamiento, arriesgando contagiarse, como ha ocurrido, inclusive perder la vida, también como ha ocurrido, y verse obligados inclusive a separarse de su familia por temor a contagiarlos. En cuanto al futuro, que era la pregunta primera, es decir, que evidentemente que la pandemia nos deja algunas secuelas inevitables y que no hacen más que agravar a lo mejor circunstancias previas. Por ejemplo, se va a acentuar la desigualdad social, ¿no es cierto? Que no es una cosa que ha surgido con la pandemia, sino que era preexistente, pero la pandemia lo ha agravado. El tema del trabajo. Tenemos que afrontar los cambios en la metodología y en las herramientas de trabajo. La irrupción del teletrabajo es muy importante, pero evidentemente que exige a las personas que van a tener que utilizar esa metodología una adaptación y contar inclusive con las herramientas, porque es probable que para intervenir en teletrabajo haga falta buenas computadoras y una buena internet. Nosotros desde la Casa del Médico Jubilado
habíamos implementado una serie de talleres y cursos que se cortaron también bruscamente con este tema de la pandemia y el distanciamiento social. Entonces, con la subcomisión de médicos jubilados, con Edgardo, con Marta y otros que acá no están presentes, dijimos, ¿cómo podemos colaborar con nuestros adultos mayores en estos momentos? Implementamos algo a distancia, implementamos algo que nosotros llamamos alfabetización digital, y hicimos un programa con la docente para que enseñara a todos los jubilados, sobre todo a los más mayores que por ahí no sabían cómo bajar aplicaciones, aquellas aplicaciones que podían hacer para compras, para que les trajeran los remedios a su casa, para que aprendieran a manejar videollamadas, o para que aprendieran Zoom, para poder conectarse también con sus familiares. Y la verdad se inscribió bastante gente y fue muy positivo, fue muy satisfactorio. Y también implementamos un taller de prácticas de calidad de vida saludable, que es un taller de ejercicios de relajación y ejercicios físicos, para ayudar a combatir la ansiedad y el estrés de nuestros adultos mayores a través de la plataforma Zoom. Y realmente la subcomisión se sintió trabajando por sus compañeros, y creo que eso también es algo positivo, porque también hay que ver lo positivo, ¿no? Cuando nos ponemos a trabajar, como cuando implementamos acciones que ayudan a los demás y somos solidarios con los demás, nos olvidamos un poco de todo el tema de la ansiedad, el miedo y la incertidumbre. Bueno, yo les quiero agradecer a todos, no sé si alguno tiene alguna pregunta más. El resto de las preguntas que llegaron tienen que ver con cosas que ya han contestado. La verdad que yo les agradezco a todos, sobre todo Edgardo, Lilian y Marta, que un poco se prestaron a este ping-pong de preguntas para saber cómo era su opinión y cómo vivieron todo este aislamiento en este momento. Gracias Ricardo por la charla, gracias Aldo y todo el apoyo que tengo de Fabián, de Alejandro y de Leo. Y bueno, creo